Buenas noches. Vamos a dar inicio a la sesión del mes de julio del Colegio de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello de Quintana Roo. A nombre del doctor Carlos Rosales, presidente del colegio, queremos dar las gracias al laboratorio Sanofi y a Diego Ramírez, en este caso, que nos está proporcionando esta plática. Pues muchas gracias doctores por estar aquí de manera presencial y los que nos están viendo de la transmisión. Pues también agradecerles a ustedes por el espacio y sobre todo también pues presentarles al doctor Daniel Divildox, que el día de hoy es nuestro ponente estrella en esta parte del dominio justamente del tratamiento para rinosinusitis crónica con poliposis nasal, de manera pues multidisciplinaria incluso, ¿no? Con estas enfermedades de inflamación tipo 2. Para darle un poco más de presentación muy merecido al doctor, pues bueno, el doctor es médico cirujano egresado de la Universidad Panamericana, la especialidad de egresado de otorrinolaringología, cirugía, cabeza y cuello por parte de la UNAM, y bueno, pues también es que es muy largo su historial. Entonces, también el doctor, pues bueno, realizó estancias formativas en rinología y senos paranasales en la Universidad de Washington en Seattle, tiene un diplomado en rinología, cirugía facial y senos paranasales por la UNAM. También realizó un fellow en cirugía endoscópica nasosinusal y base de cráneo en el Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid, en España. También otro fellow en el American College of Surgeons y miembro del comité de ética de la Sociedad Americana de Rinología. También es profesor de otorrinolaringología de la UNAM y conferencista, speaker, y ha publicado en revistas nacionales e internacionales. Él está en la parte privada, en la práctica privada, en dos de los mejores hospitales de la Ciudad de México, tanto en Médica Sur como en el Hospital Ángeles de Pedregal. Pues bueno, ya sin tanto preámbulo, bienvenido doctor, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos los que están aquí, gracias a los que nos están viendo en YouTube o a distancia, pues. Gracias al Colegio de Quintana Roo, al doctor Carlos, y gracias a Sanofi también. El tema de la plática del día de hoy justo es las limitaciones de los tratamientos habituales de rinosinusitis crónica con pólipos. Vamos a hablar de los más usuales. Me gustaría igual que sea un poquito más dinámica, si me quieren interrumpir está bien, si no después al final también. Y justo quería preguntar de ustedes, pues, ¿quién ve rinosinusitis crónica con pólipos o sin pólipos? Supongo que crónica, pues, casi todos nosotros, ¿no? A ver, levanten la mano nada más, así, para que despertemos tantito. Muy bien, perfecto. ¿Y con pólipos también bien? ¿Ven muchos pólipos o no? También depende mucho de la situación geográfica y depende de la concentración de los pacientes y de la referencia, ¿no? O sea, hay algunos otorrinos que igual no ven tanto por, insisto, la parte de alergia o la parte de referencia. Igual pueden ver mucho más cosas de oído o más cosas de laringe o no que lleguen necesariamente con ellos. Y justo pues, también depende de la situación o del hospital en donde estés o el centro hospitalario donde trates a tus pacientes, qué armamento vas a tener, ¿no? O sea, si vas a tener justo la terapia tradicional, vas a tener cirugía, vas a tener corticosteroides nasales, orales, o vas a tener pues, las nuevas terapias, ¿no? Que es un poco de lo que vamos a hablar al final de esta plática. Entonces, cualquier duda, pregunta, me pueden interrumpir, ¿vale? Y pues, está raro ver aquí y ver acá, pero bueno, está bien. Entonces, no, si quieres darle un zoom out, así. Entonces, sabemos, sobre todo en la rinosinusitis crónica, sin hablar de pólipos, podemos hablar mucho de una terapia o de un tratamiento local, ¿no? Sabemos que si nosotros podemos hacer irrigaciones nasales y corticosteroides nasales, y a veces puede estar acompañado o no de antibiótico, depende también de la rinositis aguda o crónica, y también la cronicidad, si ponemos alguna otra terapia adyuvante. Pero en la rinositis crónica con pólipos sabemos que tenemos que tener una terapia dirigida de manera local y otra de manera sistémica, ¿no? O sea, es muy importante considerar la parte sistémica. Igual, al final vamos a ver la parte sistémica en este tipo de terapias, que son los biológicos, los anticuerpos monoclonales. Entonces, nosotros vamos a tener manifestaciones en la parte local, como es la inflamación, o sea, que nos va a dar manifestaciones la parte sistémica. Entonces, primero, si ven ahí esta pantalla, es que se siente muy raro estar aquí, ¿verdad? Pero bueno, el cuadrito que dice inflamación sistémica, pues vamos a ver qué es lo que está pasando, ¿no? O sea, va a haber una inflamación generalizada en la vía aérea. Se puso una cosa ahí, Diego. Ahí está. Uy, ya se quitó. Ahí está. Entonces, obviamente va a haber
la estimulación de células inflamatorias, que después van a también hacer interleucinas inflamatorias, y eso es en la parte sistémica, en este tipo de enfermedades. Y vamos a ver las manifestaciones localmente, que son pues, obviamente las que no lo sabemos de nuestros pacientes: mayor rinorrea, atrapamiento de agua que puede hacer formación de pólipos, congestión, hipertrofia, etc. Entonces, justo las manifestaciones sistémicas, nosotros son los que vamos a ver en el consultorio. Y ahorita lo vamos a ver en una parte que a mí me gusta mucho, que no estaba tanto en esta plática, pero a mí me gusta meter esas diapositivas. La vamos a ver de cómo hacemos de la teoría, que puede ser muy padre leerla, a la práctica que lo vemos todos los días en nuestros pacientes. Pues la que sigue, por favor, Diego. Entonces, este cuadrito me gusta mucho, o esta gráfica, pues, porque sabemos, depende del tipo de enfermedad, de la gravedad de la enfermedad y el escalamiento de los tratamientos, ¿no? Entonces, si tenemos una enfermedad leve, ¿qué vamos a hacer? Si tenemos una moderada o tenemos una grave. Y normalmente, como todos nosotros empezamos, y muchas veces también los médicos de primer nivel o de primer contacto, empiezan con irrigaciones nasales. No todos, ¿no? Y también hay diferentes tipos de irrigaciones nasales. Hay, como lo sabemos perfectamente, hay irrigaciones de alto volumen o de bajo volumen, y de baja presión o de alta presión, ¿no? Entonces, también dependiendo mucho de la especialidad, de que estamos sesgados para dar estos tipos de irrigación nasales, pero es el primer paso. Y también en ese mismo paso están los corticosteroides nasales. Para escalar este tratamiento vamos a seguir con los corticosteroides orales, pueden ser en ciclos cortos o en ciclos prolongados o una repetición de ciclos cortos. O al mismo tiempo, o un escalón más alto puede ser la cirugía, y también depende del tipo de cirugía y la expansión de cirugía que vamos a hacer. Entonces, una cosa que como que un poco pues, va en contra de lo que yo también creo mucho y lo que me encanta hacer en la parte quirúrgica es, vamos a hablar de la limitación que tienen los esteroides en general y la cirugía en general. Y obviamente como cirujanos hay un punto que dice, no es cierto, ¿no? La cirugía es una maravilla y es lo único que cura, y eso lo pensamos mucho las personas que operamos y los que tenemos esa mentalidad quirúrgica, y en muchas cosas podemos tener razón, en otras, sobre todo en este tipo de patologías sistémicas, no nos podemos sesgar o cegar y no nada más quedarnos con una solución, que es la quirúrgica, sino añadir una terapia sistémica, que puede ser cualquiera de estas, ¿vale? Entonces, más o menos estos son los peldaños que usamos para esta terapeuta. Entonces, si ven esta igual, o sea, pueden tomarle fotos a las diapositivas, aunque estén chiquitas, lo que quieran, pero, o sea, justo van a hablar de cuándo lo podemos usar, o sea, en qué momento de la gravedad de la enfermedad, qué administración y, pues, qué es lo que estamos esperando que haga cada una de las cosas, ¿no? Entonces, obviamente, o sea, si mandamos irrigaciones nasales, ¿para qué las mandas? O sea, ¿qué esperas que hagan las irrigaciones nasales? Justo, ¿no? O sea, y se lo explicas así a tu paciente, o sea, ¿qué va a quitar? Te va a quitar los mocos, te va a quitar los alergenos, y yo siempre les digo esta palabra mágica, bueno, para mí es mágica, pues, digo, y te va a preparar la nariz para lo que viene, ¿no? O sea, puede ser un esteroide nasal o puede ser algo sistémico, si quieren, pero justo ese es, o sea, un barrido, ¿no? Y por eso cada vez son mucho más usuales las de alto volumen, ¿no? Porque tienen un barrido real, no nada más un 40% de la nariz como otros tipos de sprays, ¿no? Que no son malos, tienen sus indicaciones, pero no para este tipo de enfermedades, ¿no? La que sigue, por favor. Bueno, entonces obviamente los ciclos cortos, repetidos durante el año en este tipo de pacientes, o ciclos largos o antibióticos. No quiere decir que eso es lo mejor o no, solo eso son las terapias o las armas que tenemos para tratar este tipo de enfermedades. Entonces, pues, ¿qué sabemos de los corticosteroides orales? Y justo, o sea, igual y si no leen toda la diapositiva, que más está de flojera y da, cualquier cosa que quieren que les pase algo de las diapositivas o algo de los artículos, me avisan, porque también hay unos artículos padrísimos que vale la pena no nada más leer el abstract, sino leer toda la parte. Y las guías o las guías de bolsillo, sobre todo las de Euforea o Epos, la verdad es que son cada vez más sencillas y cada vez son algoritmos mucho más fáciles de seguir, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice cada una de estas guías? Pues también lo que hemos sabido más o menos en nuestra práctica clínica. ¿Cuándo se usan los corticosteroides orales? Cuando tenemos fracasos, si lo piensan nada más con los peldaños o escalones, pues si falló lo primero, seguimos con esto y así sucesivamente, ¿no? Entonces, van a ver en otras diapositivas cómo recomiendan a veces ciclos cortos en pacientes que ya tienen una terapia que está funcionando bien, pero tienen una recaída de sus síntomas, que ahorita vamos a calificar también los síntomas: pérdida del olfato, mayor congestión nasal, reaparición o crecimiento de pólipos, ¿no? Entonces, ¿cuándo tenemos que repetir los corticoides orales? Pues dependen de cada clínica, ¿no? En Europa hacen unas cosas, en Estados Unidos hacen otras cosas, y justo eso cada vez se va más uniformando, y afortunadamente los biológicos se uniforman todavía más, ¿no? O sea, porque sí son terapias muy dirigidas. Los corticosteroides orales sistémicos dependen mucho de cada paciente, depende de la dosis, y obviamente entre todos los que tenemos, pues hay unas equivalencias que ustedes las saben muy bien, pues depende de cuál, ¿no? Si quieres una de acción corta, si tienes una que tenga más mineralocorticoide, o sea, depende de qué esteroide tengas, pues hay una variante impresionante, y depende también de cada gobierno, cada país, pues cuál es el que tiene disponible. Los biológicos,
pues, por lo menos ahorita hay poquitos que están muy dirigidos. Entonces eso como que es una balanza un poco mayor a esa parte sistémica de la homologación en su uso, ¿no? La que sigue, por favor. Entonces, no, ahí estás, perfecto. Porque así se ve justo todas las gráficas. O sea, ¿qué funcionan? Claro que funcionan, ¿no? O sea, pues, ¿por qué se las ponen hasta los remedios naturales? Porque ustedes si leen después el ajolotiux, bueno, no, cualquier otra cosa que no sea el ajolotiux, y lo ven y lo analizan y de repente, es que yo tengo muchos pacientes que toman una cosa que se llama ajolotiux, muchos, no crean que no es rarísimo, pero bueno. Llega un paciente y te dice, tomo esta cosa naturista, ¿no? Y lees o investigan más adelante, y es que estoy controlada hasta del lupus, pues sí, porque tenía obviamente unas cantidades ahí de prednisona que entonces, no, de natural no tiene nada, y es impresionante. Entonces sirven, claro que funcionan y funcionan muy bien, pero van a tener muchas reacciones adversas y van a tener un costo a largo plazo importante, que es lo que vamos a ver en estas gráficas. No me voy a detener en cada una, esta está muy padre porque justo si ven, digamos, cuando empiezas a tomar la metilprednisolona en este caso, como pues va a haber una mejoría importante en el puntaje de síntomas nasales, ¿no? El nasal score symptom, o en descarga posterior o descarga transnasal, que esa es la que muchas veces a nuestros pacientes les molesta, y no me dejarán mentir, cuando tenemos un paciente que tiene una sinusitis, aunque sea de un solo seno esfenoidal, se queja de la descarga de manera muy importante. Entonces, si nosotros mejoramos eso, qué mejor. Y con un esteroide nasal se mejora, pero después, si se fijan en las gráficas, regresa otra vez, suspendemos el ciclo y regresa, ¿no? Entonces, es el problema de los esteroides. Los tienes que ir tomando, ¿no? Y si los tienes de manera acumulada, vas a tener reacciones adversas en la parte aguda o en los ciclos cortos y reacciones adversas en los ciclos largos, que también es muy importante, porque después los pacientes dicen, bueno, pero no me lo estoy tomando tanto tiempo, doctor, ya me eché un celestone. Pero yo tengo un paciente que tiene una poliposis impresionante, no se ha podido operar por una u otra razón, no ha podido nada. Y justo él sabe ya perfectamente cuándo tiene que echar sus telestones y cuánto tiempo va a pasar. O sea, es que es impresionante, pero obviamente la carga acumulada de estarse aplicando un celestone Soluspan cada mes o cada 2 meses, pues no va a estar bien, ¿no? Y ahorita los vamos a ver. La que sigue, por favor. Entonces, justo lo que estaba platicando, me adelanté un poquito, pero ¿cuáles son las reacciones adversas asociadas a si quieres darle un poquito de zoom, a los ciclos cortos, ¿no? O sea, de manera aguda, pues, obviamente nos va a dar aumento en la presión arterial, nos va a dar una hiperglicemia, obviamente cambios de humor, que también son muy importantes, sobre todo en los pacientes pediátricos, y alteraciones del sueño, que es el otro criterio que ya estamos considerando, debemos de considerar todos nosotros en los criterios de la rinosinusitis crónica. Tenemos 4 criterios, bueno, que tienen que durar 4 a 12 semanas, ¿se acuerdan de ese esquema? Y ya tenemos el 5º criterio, que son trastornos del sueño. Creo que hay una diapositiva más adelante de eso, pero justo tenerlo muy en mente, no nada más pensar trastornos del sueño para pensar en SAOS o cualquier otra parte de apnea, sino algo que se está correlacionando con una rinosinusitis crónica, ¿no? Y tenemos las reacciones adversas a largo plazo, que lo sabemos muy bien, obviamente fracturas por osteoporosis, catarata, glaucoma, otra vez alteraciones del sueño a largo plazo, ansiedad, obesidad, o sea, cosas que van a tener un costo o un alto impacto tanto económico como en la calidad de vida. Creo que alguien quiere entrar y no puede abrir la puerta. Ahí está. Sí, ya nos quedamos aquí, la ventana. Adelante, bienvenido. La que sigue, por favor. Entonces, justo aquí son algunas gráficas que van a ir viendo, la podemos platicar, podemos pasar un poquito igual más rápida, pero son pues, lo que le estamos platicando. O sea, ya demostrado cuánto te cuesta la farmacia, o sea, aquí son costos, ¿no? O sea, es mucho más costoso a largo plazo estar repitiendo ciclos cortos o largos de corticosteroides que explorar otras alternativas, ¿no? Entonces, pues, hay que considerarlo también nosotros como doctores. ¿Vamos a tener pacientes que solo pueden pagar eso o que solo pueden tener eso? Sí, hay que tener cuidado y tener esto en mente también. Y decirle al paciente desde el principio, va a ser una lana. O sea, sí, la metilprednisolona marca Aurax de San Pablo pues cuesta 100 pesos, ¿no? Pero eso no quiere decir que no vas a tener un costo en tu salud, mayores hospitalizaciones, mayores complicaciones. Eso es muy importante, ¿no? La que sigue, por favor. La que sigue. Entonces, justo un poquito más de lo mismo, pues, cómo vamos a ir avanzando en los escalones de la gravedad. Entonces, si se fijan, pues ya estos dos ya los tocamos. Si quieres, recórdate un poquito más. Salud, antibióticos a corto plazo, antibióticos o corticosteroides, así, algo por favor para la doctora, un esteroide. Y cirugía. Y si se fijan en la parte de atrás, cirugía, y ya, insisto, a mí me encanta, y es otra cosa que quiero hablar un poquito, va a ser un paréntesis aquí rapidísimo que me gusta mucho hacer a mí. Si les gusta operar, si operan rinosinusitis crónica o si operan cirugía endoscópica nasosinusal, tenemos todos de tarea
homologar la cirugía que hacemos, porque por eso se están haciendo estos estudios, se están diciendo que nosotros hacemos una cirugía y recurrimos, entonces tienes una recurrencia de pólipos porque hiciste una cirugía inadecuada en el primer lugar. Entonces tienes que analizar la carga de enfermedad del paciente. Tienes que saber si es una enfermedad tipo 2, que eso lo vamos a hablar ahorita, que no estaba tanto en esta plática, pero yo quiero hablar específicamente de la inflamación tipo 2, ¿no? Porque pues, de ahí va a ir dirigidos los biológicos. Si el paciente tiene enfermedad tipo 2 y la carga de la enfermedad para saber la magnitud de la cirugía que va a hacer y entonces que nos dejen de decir que nuestra cirugía no funciona. Ese es nada más mi trauma y se los paso de tarea. Pues si hacemos una cirugía endoscópica en un paciente con rinoceronsis crónica con pólipos, de verdad dejar bien establecido que hiciste una antrostomía, abriste una cirugía, un draft A, o sea, un draft 2, un draft, todo, ¿no? Si hiciste una cirugía de reboot, si hiciste una nasalización, eso es muy importante porque si recurre y no llega contigo para operarse, va a llegar con otro doctor y va a saber qué perfectamente le hiciste o te va a pedir tu expediente, lo que sea, pero el chiste es que tú lo tengas y sepas y entonces podamos demostrar qué cirugía funciona en estos pacientes. Eso es muy importante para mí, yo creo, y espero que para ustedes también. La que sigue, por favor. Es un poquito más justo hablando de la cirugía, ¿qué es lo que hace la cirugía? Muchos tipos, lo que les estaba platicando, tratar de homologar. Sí va a haber pacientes que tengan 2 o 3 pólipos, normalmente esos pacientes no tienen enfermedad tipo 2, no tienen inflamación tipo 2, mejor dicho, ¿no? Entonces, totalmente diferente, es válido de repente hacer polipectomías y es válido de repente hacer etmoidectomías o antrostomías maxilares ampliadas, también, ¿no? O sea, sí va a haber pacientes que tengan pólipos, que no tengan inflamación tipo 2 y podemos hacer una amplia variedad o gama de cirugías, pero en pacientes con poliposis sistémica por enfermedad o inflamación tipo 2 tenemos que hacer una cirugía mucho más amplia desde el principio. Y lo que les estaba platicando, cirugía de reboot, que es lo que está de moda en todos los artículos ahora, entonces todo el mundo hace cirugía de reboot, que es quitar toda la mucosa que podamos, ¿no? Y pues sí está muy padre, pero no necesariamente, ¿no? O sea, yo me acuerdo cuando yo estaba en la residencia, seguramente ustedes tampoco me dejarán mentir, nos decían, si quitas el etmoide, si quitas la mucosa etmoidal, eres el mejor cirujano y quitaste todos los pólipos del mundo. Y sí funcionaban mucho en nuestros pacientes, ¿no? Que no tenían inflamación tipo 2. La que sigue, por favor. Regresa tantito nada más, sin hacerle... Y es justo lo que estaba diciendo ahí. No, quítale el zoom. Yo siento que yo le hago así, ¿va? Justo. Si aborda o no la inflamación tipo 2 subyacente. Perdón, solo quería que vieran esa parte porque está en el Zoom. Si quieres, ya pásale, Diego, por favor. Eso. Entonces, esto, justo lo que estaba platicando. Pues sí, claro que vamos a tener estas estadísticas. ¿Por qué? Porque estamos haciendo cirugías insuficientes, punto, en pacientes que necesitan una cirugía mayor. Y la otra cosa también, y cuando empezó la época de los biológicos, que ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante, es... Para tener la indicación en un paciente de un biológico necesitamos tener una cirugía previa. ¿Por qué? Porque es lo que estábamos hablando de escalación, o de los escalones, o de escalar la terapéutica. Es, pues ya falló los lavados, ya falló el esteroide nasal, y en este caso ya falló la cirugía, pues ¿qué tenemos más, no? Ahora ya sabemos que no necesariamente vamos a tener que tener una cirugía fallida o una cirugía previa para poder indicarlo. La que sigue. Justo hablando un poquito más, nada más en estadísticas, si quieren que les mande los artículos, está padrísimo, o sea, podemos analizarlos y nos vamos a tardar un buen en esto, pero todos hablan de eso, o sea, qué tanto van a recurrir o recaer los pacientes dependiendo de la edad, dependiendo de la carga de la enfermedad, dependiendo de la geografía, pues claro que va a depender muchísimo, pero lo que más estamos seguros que va a haber una recurrencia es si tiene una inflamación tipo 2 que no estamos tratando, o sea, tiene una enfermedad sistémica que la estamos dejando en local, pues es que eso es... va a pasar, pues, y lo podemos extrapolar a cualquier otra enfermedad, ¿no? O sea, tienes una dermatitis atópica, tienes una alta carga de inflamación tipo 2 y solo le estás poniendo ungüentos, pues no se va a mejorar. Cualquier enfermedad que tenga un componente sistémico y no lo estamos tratando de manera adecuada, porque antes nos tardábamos mucho nada más en los biofilms y estuvimos mucho en esa época, pero todo era local. Nos estaba faltando la parte sistémica que fuera aparte de los esteroides nasales y los antibióticos. La que sigue, por favor. Igual, nuevamente, o sea, esto también está importante, ¿cómo recurren? O sea, porque también, como doctor, dices, tengo pólipos, no tengo pólipos, o tengo pólipos y una sinusitis crónica, entonces, ¿qué tanta? No, esta no es, perdóname, es que no veo. Este es de alta infiltración eosinofílica, pensé que esta era la que hablaba de la cirugía endoscópica por sinusitis crónica versus con pólipos, y qué tanta recurrencia, pues es casi 2-1, pero esta es de los eosinófilos, olviden lo que dije, si quieres hacerlo chiquito y vamos a la que sigue. Muy bien. Es que de verdad. Bueno, esto igual habla un poquito de, o sea, qué factores, ¿no? O sea, qué factores van a hacer que recurran los pacientes. Y si tienes más carga de enfermedad, de inflamación tipo 2, ¿y cuál vamos a ver en esta? Asma, ¿no? O sea, asma va a ser totalmente un cambio o una, digamos, el factor, yo creo que más importante para saber qué tan grave va a estar nuestro paciente y también, después,
para elegir un biológico, ¿no? O sea, el asma, desafortunadamente, ahí nos gana a nosotros. El asma le gana a la rinosinusitis crónica con polipoide. Es la que nos va a decir si nos quedamos con un biológico, si lo cambiamos, si lo suspendemos. La verdad es que, ¿por qué? Porque tiene una mucho mayor tasa de mortalidad, punto. La otra es una tasa de morbilidad muy, muy importante, calidad de vida, apesta, sí, pero el asma te mata, ¿no? Entonces, por eso es uno de los factores que va a tener mucho más recurrencia y que nos va a indicar qué terapéutica vamos a tener que seguir, ¿no? La que sigue, por favor. Entonces, bueno, obviamente eso también es impresionante. Mientras más cirugías vas a tener, ¿no? Pues más recurrencia vas a tener o menos probabilidad de éxito vas a tener, ¿no? ¿Por qué? Porque ya tienes una carga importante, ya abriste unos espacios que tú pensaste que solucionaban, pero no se ha solucionado, vas quitando estructuras anatómicas, vas quitando mucosa y sigue recurriendo. ¿Por qué? Pues porque antes se hacía 6 o 7 o 9 veces en un paciente sin tratarlo, la base de la enfermedad, ¿no? La que sigue. Pero insisto, es que esto suena un poco repetitivo. Me gustaría que lo que nos quedáramos todos en la mente es, pues hay que hacer cirugías adecuadas o terapéutica adecuada en el paciente adecuado. O sea, es que no, salió otro pólipo, hay que quitarlo. No sabemos si ese pólipo ni siquiera le molesta al paciente, ¿no? Nosotros como cirujanos decimos, hay otro pólipo, lo voy a tener que meter a quirófano. Y el paciente está feliz. ¿Por qué? Porque recuperó el olfato. ¿Por qué lo vas a operar? Es que le salió un pólipo en el meato medio y tal. Pues no tengo descarga, doctor, ¿no? Puedo dormir perfecto. ¿Por qué lo vas a operar? Y eso es lo que pasaba mucho, ¿no? Y se llegaban a esos extremos de nasalización por solo nuestra observación. Y van a ver ahorita que veamos los estudios de los biológicos como un criterio que a mí no me gusta, igual lo repito al ratito, es el criterio tomográfico. El criterio tomográfico para mí debería estar excluido de los estudios, ¿no? Pero obviamente son estudios de investigación y se añade. Pero si yo veo un paciente, lo opero, estoy perfecto, después le tomo una tomografía, inclusive una rinoplastía. Si ustedes hacen una rinoplastía, hacen las mejores osteotomías que han hecho en su vida y le hacen una tomografía, van a decir, me salieron chuecas estas osteotomías. Y el paciente se ve perfecto. Entonces, los criterios tomográficos de opacificación de los senos, sobre todo los maxilares, que es lo que toman, pero bueno, toda la clasificación del Lund-Mackay que ustedes conocen, que a mí me choca, no debería ser un criterio para saber si operamos un paciente o no, o para ver si le damos un biológico o no. La que sigue, porfa, Diego. Te juro, no veo, perdóname. No, a ver, le puedes subir al techo, pero es que... bueno, esto habla de justo, hacemos una cirugía y de todos modos el paciente va a necesitar ciclos cortos o largos de esteroides nasales. Y ustedes lo han visto, a ver, para preparar un paciente para la cirugía, ¿le empiezan esteroides, sí o no? Acaba el paciente cirugía, bueno, durante la cirugía nuestro anestesiólogo le pasa esteroides. Acaba el paciente cirugía y le mandas esteroides. Recurre con un pólipo y le mandas esteroides. Entonces, por eso es que fracasa nuestra terapia, pues. O sea, ¿por qué? Porque estamos repitiendo lo mismo 20 veces, ¿no? Entonces, si vamos a ser un paciente, podríamos casi que hasta hacer un protocolo interno para ver qué pasa si no lo preparas para la cirugía con un esteroide nasal, como lo hacían nuestros maestros de toda la vida. ¿Qué pasa? ¿No? Tú vas a hacer primero un debulking y después vas a abrir la cirugía, vas a abrir todas las cavidades. ¿Qué va a pasar? ¿Va a sangrar un poquito más o está muy difícil la cirugía? O cuando acabe la cirugía le vas a mandar esteroide o le vas a mandar lavados nasales con esteroide que va a tener una carga menor que un corticosteroide oral, ¿no? Entonces, obviamente, todas estas estadísticas salen de eso y es muy obvio, ya que las vemos en gráficas y que las vemos en nuestros pacientes. Pues sí, claro que le puse esteroide y claro que está padrísimo, pero se va a tener que repetir, ¿no? La parte de costos, que es muy importante en la parte sanitaria o de salud pública, ¿no? Hay una plática también muy interesante, esa no la voy a dar ya, además yo no tengo esa capacidad matemática, pero justo de los costos en salud, por ejemplo, de la terapia biológica, porque sabemos que son caros, ahorita vamos a hablar un poquito de eso, ¿no? Pero ¿qué va a ser más caro? Que tengas un paciente con osteopenia o osteoporosis y que tenga fracturas de cadera, ¿no? Y que tenga glaucoma porque le diste esteroides toda la vida por pólipos, ¿no? Porque no le funcionó la cirugía. Entonces, esos costos padrísimos, no me dejará mentir Diego, hubo una plática padrísima en Guadalajara de un doctor que se dedica a eso, impresionante. Sí estábamos cansados después de la comida y casi que nos estábamos durmiendo porque son costos, pero es padrísimo porque justo es la forma de toma de decisiones del sector salud o del sistema de salud de cada país para saber si un medicamento que suena muy caro lo vas a pagar o no. ¿Por qué? Porque esto tiene mucho más costos. O sea, todas las reacciones adversas o los costos de farmacia van a ser mucho mayores con la terapia habitual que con la nueva terapia. Pues, la que sigue, por favor. Igual la carga económica de la cirugía endoscópica nasosinusal, o sea, nada más los insumos que usamos para, o sea, un microdebridador, un neuronevogador, porque obviamente son cirugías de revisión, o sea, eso es muy, muy caro y va a ir subiendo cada vez más, porque cada vez necesitas mejor visualización, ¿no? La que sigue, por favor. Bueno, la pasada estaba en dólares, pero es que son cosas que
O sea, no das crédito de lo que cuesta, pues. O sea, a veces bueno, todos lo deben saber ustedes, cuánto les cuesta con un proveedor rentar un microderivador. O sea, nada más entrar a quirófano. Obviamente no lo puedes hacer en una clínica pequeña, un paciente que tiene una poliposis masiva, no lo puedes hacer en una clínica, ¿no? Tienes que ir a un hospital bien y con neuronavegación, o sea, si es de revisión, pues, ¿no? Lo sabemos perfectamente. En México, desafortunadamente, no tenemos los stents, seguro los conocen, los que llaman Propel, bueno, hay muchas marcas, pero estos stents que liberan esteroides, ¿no? Y eso es una maravilla, pero pues, cuesta 30,000 pesos cada uno, entonces pues no los traen a México ni siquiera. Pero bueno, todo eso aumentaría los costos y estos estudios están hechos en esos lugares donde hay todas esas cosas que van agregando y van subiendo los costos. Entonces, en esta habla de muy similar a lo que pasaba con los corticosteroides orales, cómo mejoran los síntomas, pero después hay una regresión. Y una de esas cosas que a mí me gusta mucho hablar y creo que vamos a hablar un poquito más adelante es el olfato, ¿no? O sea, el olfato mejora mucho con los esteroides nasales, como lo vimos en la diapositiva que tenía 4 o 5 gráficas, ¿se acuerdan? ¿No? O sea, hablaba del tamaño de los pólipos, descarga posterior, olfato. Y lo mismo pasa aquí, o sea, mejora el olfato y después empieza a empeorar, y sobre todo con cirugía. En cirugía es una cosa muy importante, y sobre todo si es una cirugía de revisión o de reboot, pues lo que estamos quitando son todo lo que podemos tener de prolongaciones del bulbo olfatorio y lo vamos a acabar, y entonces el paciente se va a quedar sin olfato for good. Entonces, eso es el costo alto de la cirugía de recurrencia, ¿no? Un paciente que mejora el olfato te va a amar toda su vida, y si lo sigues operando 7 veces, no lo va a recuperar, y es más, lo va a ir perdiendo cada vez más, desafortunadamente, ¿no? La que sigue, por favor. Es un poquito de la calidad de vida, que también es muy importante, tanto en nuestros pacientes reales, porque lo vemos en todos los estudios, ¿no? La calidad de vida, quality of life, hagan cuestionarios, ¿sí? Lo vemos en nuestros pacientes, nada más hay que hacerlo en un cuestionario, nos tardamos 5 segundos. Ese cuestionario más fácil se llama SNOT-22. Pues lo imprimen, yo en mi consultorio lo tengo de 2 maneras. En Mikado, para los que ya sé que están en la sala de espera, o la primera vez, lo tengo en mi computadora y les doy el mouse y lo van llenando, ni siquiera tienes que imprimir papeles. A mí me gusta mucho hacer cuestionarios, es una cosa muy americana, pero vale mucho la pena objetivizar los síntomas de los pacientes para ver qué funciona con él. O sea, le diste irrigación nasal y ya está feliz, bueno, ya, ¿no? O sea, no me refiero a un paciente con poliposis, ¿no? Pero mejoró, perfecto, y le bajó 9 puntos en el SNOT-22, pues ya está. De la otra manera es, no, pues voy ahí, doctor, más o menos, muy bien. Y los pacientes después no se acuerdan de cómo estaba el punto 0 a cómo estaban ahorita. Entonces, pues sí mejoré un poquito. Tú te asomas y no tiene nada de descarga, ¿no? Igual no mejoró el olfato, pero tú en el SNOT-22 tienes una mejoría de 27 puntos. Pues es que eso es una maravilla, o sea, eres mago, ¿no? Entonces hay que objetivizar los síntomas de nuestros pacientes y usar ese tipo de scores. La que sigue, por favor. El tratamiento de la rinitis crónica, nada más repitiendo un poquito esto y en qué nos vamos a enfocar. O sea, sabemos que hay con poliposis, fúngica alérgica y sin poliposis, ¿no? O sea, esto lo sabemos perfectamente y cada terapéutica a cuál va enfocado. Obviamente, si tenemos una fúngica alérgica, sabemos perfectamente, o sea, tenemos una bola fúngica y no queremos una cirugía, pues ahí estamos mal, ¿no? O sea, sabes perfectamente, quitas esa bola fúngica y ahí sí te van a amar toda la vida, eso no va a regresar nunca y lo curaste. Y a veces hay pacientes que ya operamos, tienen una macroantrostomía maxilar y regresa con una bola fúngica y se la puedes quitar en el consultorio y se va feliz. O sea, sabemos que la fúngica alérgica tiene otro tipo, ¿no? Y depende de qué, ¿no? Pero aquí no nos estamos enfocando en esto, nos estamos enfocando en la poliposis nasosinusal y específicamente con inflamación tipo 2. Pero bueno, esta diapositiva está para ahorita la vamos a repetir un poquito lo que estaba platicando de, o sea, los criterios más o menos de rhinosinusitis crónica y si ven en eso, realizar fenotipo y endotipo. Ahorita vamos a platicar un poquito de eso, porque esta plática no lo tenía, pero yo le metí unas diapositivas más para que estuviéramos más nerds aquí y vean esos criterios que a mí me gusta mucho hablar. La que sigue, por favor. La que sigue. Entonces, lo que le estaba platicando, depende de dónde veas la guía, qué va a recomendar, tanto como lo vimos en esteroides nasales, solución nasal o lavados nasales, y específicamente aquí, pues, la terapéutica dirigida, que son los biológicos o los anticuerpos monoclonales dirigidos a la inflamación tipo 2, ¿no? Y cómo lo recomienda cada uno, puede ser Euforea, puede ser EPOS, puede ser el NIH, depende. Se los puedo mandar a todos si quieren, pueden leer la de APOS, es un poquito larga, pero son guías y cada vez les digo más bonitas y más de bolsillo y mucho más... ¿cómo se llama? De acción, pues, o sea, ya te dicen qué tienes que hacer, no dudes, pues, ¿no? O sea, este paciente tiene esto, ya lo identificaste, que eso es lo más importante y ahorita vamos a ver, es lo que sigue, por favor. Síguete un poquito ahorita vamos a hablar de eso. Entonces, rapidísimo, vamos a hablar para la inflamación tipo 2, que esto no venía en el tema de esta plática y a veces puede ser muy, muy científico, pero nada más para recordarnos, porque yo sé que todos lo saben, pues hay 3 tipos de respuesta importante, ¿no? La 1, 2 y la 3. Nos vamos a enfocar para temas de esta plática y para rinosinusitis crónica con pólipos en la inflamación tipo 2. ¿Cuál es la célula
por excelencia de mayor importancia aquí el eosinófilo, ¿no? O sea, tanto que hay una sociedad mundial del eosinófilo, que es un poquito más de la competencia, pero bueno, lo sabemos muy bien, la sociedad internacional, ¿no? Entonces, ¿y qué interleucinas participan en la inflamación tipo 2? La 4, la 5 y la 13 de manera predominante. ¿Cómo se activa esta inflamación la mayoría de las veces? Pues con algún alergeno, con algún hongo, ¿no? Entonces, inicia toda la cascada inflamatoria. ¿Y cuáles son las enfermedades características de ese tipo de inflamación? La dermatitis atópica, rinitis alérgica, esofagitis eosinofílica y la rinosinusitis crónica. El asma, obviamente, ¿ves? Sí. Pues tú no eres otorrino, ¿verdad? El asma, por eso cuando dije el asma mata, sí, claro que el asma mata. Muy bien. Está bien. Cada uno tiene aquí diferentes formas de pensar de las enfermedades, pero lo que yo quiero es que nos vayamos con el mismo consenso de qué vamos a hacer con nuestros pacientes. Y la otra cosa, y que está parísimo que haya diferentes especialistas, es hay que hacer equipo, ¿no? Que ahorita se los voy a platicar también. La que sigue, por favor. Entonces, más o menos, ¿en dónde se manifiesta? En todos los tejidos que estaba diciendo. O sea, si vas a tener una inflamación tipo 2, en la piel va a ser cierto tipo de cosas, en la vía respiratoria alta va a ser cierto tipo de cosas, en la vía respiratoria baja va a ser otro tipo de inflamaciones, en la parte gastrointestinal, pero todo se va a manifestar como una inflamación sistémica tipo 2. Y si nosotros dirigimos una medicina pues a esa diana, a ese target, vamos a mejorar muchas de esas cosas. Y también, es importante que lo tengamos, vamos a parar inflamación de otros lugares, ¿no? Entonces eso también lo tenemos que pensar. ¿Qué reacciones adversas, no? O sea, yo lo pensaría así, pues, tenemos una arma muy dirigida a esto, ok, pero va a dejar de funcionar todo esto. ¿Y qué va a pasar con eso, no? ¿Van a haber reacciones adversas importantes? No van a haber. Ahorita lo vamos a platicar rapidísimo, que seguro ya lo saben también. La que sigue, por favor. O sea, a mí me gusta esta diapositiva mucho porque habla. Creo que hay una más padre la que sigue. O sea, me gusta esta, pero no puse la otra. Pero bueno, la anterior, no. Luego se las mando porque me encanta esa foto. Pero bueno, esta está muy buena. O sea, justo, ¿qué pasa con la inflamación tipo 2? ¿No? O sea, va a haber una lesión o algún atacante, digamos, como a mí me gustaba mucho decirlo desde la escuela de medicina en inmunología. Normalmente son alergenos o hongos, ¿no? Va a haber una lesión en el epitelio respiratorio y vamos a tener una respuesta de una célula CD4, ¿no? Y esta va a empezar a producir interleucinas. Y esas interleucinas, que son en la inflamación tipo 2, 4, 5 y 13, son las más representativas, ¿qué van a hacer? Por eso les digo que me gustaba mucho otra que no puse ahí, perdón, pero está muy padre porque nos dice cada uno, así con una flechita, qué hace cada una de las interleucinas. Seguramente Diego se acuerda de eso, por eso está riendo de mí. Pero bueno, entonces, ¿qué van a hacer? Pues va a haber una mayor producción de macrófagos, va a haber una mayor producción de eosinófilos y se perpetúa esta cadena inflamatoria porque va a haber eosinófilos que produzcan mucho mayor interleucinas y así sucesivamente. Pero lo que me gusta de esta, si le das un zoom out, es qué hace cada una. O sea, va a haber una mayor producción de fibrina, que es, acuérdense que hay muchas teorías de por qué se forman los pólipos. A nuestros pacientes les explicamos, o yo les explico así, no sé, como si fuera una ampolla, ¿no? O sea, tú estás caminando chuequito, así les explico yo a mis pacientes, y se forma una ampolla, pues ya se retuvo ahí la forma de tu cuerpo de defenderse de que tienes un callo o de que tenías una piedrita. En la parte del epitelio respiratorio, yo siempre digo, es como una ampolla, algo te está lastimando constantemente, un alergeno, algo inflamatorio crónico, y entonces tu cuerpo se defiende y hace esto. Una de las teorías es esto, hay un mayor depósito de fibrina que hace un entramado y entonces eso se retenga agua y se forma un pólipo como tal, ¿no? Entonces, por eso me gusta esta diapositiva porque como que te hace pensar, bueno, y todo eso fue por las interleucinas, ¿no? Luego les paso, les juro, la otra que me gusta mucho, la que sigue, por favor. Entonces, en la teoría, que es la inflamación tipo 2, les digo, estas diapositivas no estaban, pero creo que hay que llevarnos en la mente. Entonces, como criterio, estamos aplicando inflamación tipo 2. ¿Qué vamos a ir a buscar? Eosinófilos. Eosinófilos en sangre, eosinófilos tisulares y una IgE total, y cada uno va a tener un punto de corte. Han ido cambiando, también es importante, los últimos criterios son estos, ¿no? ¿Qué cambió? Los eosinófilos en sangre, me refiero de EPOS 2020 ahora, ¿no? A Euforea y el nuevo consenso. Los demás siguen muy importantes. Muy similares. Los eosinófilos tisulares tenemos que tener más de 10 eosinófilos tisulares por campo de poder. En sangre, mayor a 150 y Ig1 mayor a 100. ¿Okay? Importante, y lo que viene ahí, si le das un poquito zoom, ningún biomarcador, se llaman biomarcadores, ¿no?
refleja de manera integral, o sea, no si tienes esto vas a decir, claro, inflamación tipo 2 y ya está, nadie me puede decir que no, o sea, claro que son criterios, es muy importante, pero ¿qué pasa en nuestros pacientes? Sobre todo cuando llegan con nosotros, un paciente que ya tiene poliposis, seguramente ya lo vio o otro otorrino, o lo vio un médico general o otra persona y le dio seguramente un ciclo de esteroides, porque ya lo vimos en las primeras diapositivas, es lo primero que hacemos. ¿Y qué va a pasar con eso? Se va a modificar la respuesta, entonces no vas a encontrar estos criterios. Tú puedes estar seguro de que ese paciente tiene una inflamación tipo 2 y una rinosinusitis crónica con pólipos y no estás viendo los criterios. ¿Qué vas a hacer? Pues te vas a esperar y los vas a volver a repetir cuando haya menos efecto del corticosteroide que estuvo tomando, el ciclo corto o largo. La que sigue, por favor. ¿Y qué hacemos en la vida real? Lo que les estaba platicando, yo soy muy intenso, pero se los paso al costo. Pues hagan criterios, hagan cuestionarios. Entonces va a llegar un paciente con nosotros, vamos a hacer cuestionarios. Desde ahí empezamos con la sospecha de que tiene una rhinosinusitis crónica con pólipos, que tiene una carga en la calidad de vida de manera importante, ¿no? Entonces ya tenemos los criterios de rhinosinusitis y ya estamos buscando la inflamación tipo 2. O sea, y ahí ya le llevamos mucho a muchos doctores y a muchos colegas, ¿no? O sea, y es importante porque es muy sencillo. Buscamos inflamación tipo 2, lo vemos con una endoscopía o hacemos un nasal polyp score, que también se los recomiendo que lo hagan, es una cosa mental muy rápida, y si quieren también pueden hacer criterios tomográficos. En este caso se usa mucho más Lund McKay en la parte de investigación, pues la que sigue. Entonces SNOT 22 hay en todos lados, la pueden imprimir, ¿no? O sea, nos va a estratificar los síntomas y nos va a marcar los peores, y son 22 ítems, ¿no? Pues se llama así, la que sigue. Y esto que les estaba platicando, abordaje multidisciplinario. Yo tengo una clínica en el Ángeles de América Sur que se llama Otorrina, y nosotros lo que hacemos es, tenemos esta sospecha del paciente, y yo se los recomiendo también que lo hagan, que es una cosa que nos quita, de verdad, 3 minutos. Agarras con un raspado, yo uso unas curetas que son como para ginecología, porque son las más baratas y las venden en una tienda que se llama Lancet en la Ciudad de México, pero las pueden conseguir en cualquier lugar, ¿no? Y haces un raspado y lo pones en un portaobjetos, pues en una laminilla y con un portaobjetos. Si eres muy intenso, los puedes ver hacer la tinción y hacerlo en tu microscopio, en tu consultorio, que lo haga tu enfermera y después lo ves. O se lo mandas a tu patólogo de confianza, que es lo que estoy diciendo, hacer equipo, ¿no? O sea, lo va a ver y te va a decir, pues sí, hay tantos eosinófilos por campo de poder, pues. Entonces, pues esto es un criterio de inflamación tipo 2 y así de fácil, 3 minutos y se lo llevaron, ¿no? Y la otra cosa que también nos falta mucho a nosotros, yo les digo, a mí me faltaba, después, obviamente, por COVID, me empecé a interesar mucho más, ¿no? Es el olfato, ¿no? Entonces, ¿quién de nosotros hace pruebas de olfato? ¿Quién tiene pruebas de olfato en su consultorio? Está impresionante, ¿no creen? O sea, es nuestro órgano, es como si dijéramos, ¿quién hace pruebas de la vista de los oftalmólogos? Y nadie lo hiciera, ¿no? O sea, de verdad es que es impresionante. Podemos ir a audiometría y podemos otras cosas, pero del olfato es que es una cosa que nos va a marcar la gravedad de la enfermedad y la respuesta y pronóstico al tratamiento. Entonces tendríamos sí o sí que estarlas haciendo. Pueden hacerlos con estas que se llaman sniffing sticks, que son europeas, pueden hacerlos con Opsit, ¿no? Si quieren pueden no comprar y no gastar, que tampoco está, o sea, lo vas a comprar una vez, después hay que rellenarlos. A mí me gustan mucho los sniffing sticks, se me hacen mucho más objetivos y hice un estudio muy para eso, pero en México usan mucho más los Opsit. ¿Por qué? Porque son de Pensilvania y son rascahuel y son más fáciles. Pero los puedes comprar y te los mandan a México los dos. O los puedes hacer si quieres de manera pues, ancestral o artesanal y hacerlos con diferentes aromas, sí, pero pues eso no te va a cuantificar qué tanto va a ganar o no, ¿no? Entonces yo igual los exhorto a que eso lo adquieran. No me pagan nada, ojalá sería millonario por esas cosas, pero vale mucho la pena, ¿no? Yo tengo los sniffing sticks nada más como de manera personal. Los sniffing sticks ampliados son muy caros. Los que yo tengo nada más son esos, que son los aromas. Y los otros los puedes hacer tú. Se hacen con diluciones de alcohol y es de verdad fácil, ¿no? O sea, digo, yo puse a mis residentes a hacerlo, pero es muy fácil hacerlo y entonces no tienes que gastar el ampliado. Ese es nada más se los pasos, si lo quieren hacer, está padrísimo. La que sigue, por favor. Y la otra cosa, hacer una espirometría. Tú no eres neumóloga, ¿verdad? No. Alergóloga. Alergóloga. Vientos. Bueno, ay, qué miedo. Es que tal si me estoy equivocando, es que me estoy equivocando. No, al revés, me estoy equivocando. Sí, no, hombre, eso no es la inflamación tipo 2, ¿qué te pasa? No, y la otra cosa es hacer justo. Entonces, ya tenemos un equipo con el radiólogo, porque vimos el Lund McKay, ya tenemos un equipo con el patólogo, porque vamos a hacer los eosinófilos, ya tenemos un equipo con el neumólogo, porque vamos a hacer una espirometría a nuestro paciente, y vamos a tener un paciente, como todos nuestros pacientes que tienen algún problema de alergia, los vamos a mandar con una alergología o inmunología, ¿no? Entonces, es un equipo multidisciplinario, si no, no podemos tratar este tipo de pacientes, punto. Espirometría. Espirómetros regalados, ahí me estoy muriendo en una que me están haciendo, pero la pasé, ¿no? Entonces, se tardan, de verdad, 10 minutos si quieren hacer una espirometría y se mandan a su paciente a hacer buenas cosas. Hay otras cosas que podemos estudiar en nuestros pacientes. Hay 1000 biomarcados de inflamaciones tipo 2. Hay una plática que doy específicamente de eso y me encanta.
de los tipos de biomarcadores y cada vez vamos a tener más específicos, ¿no? Pero estos son los que tenemos que nos dan evidencia y nos van a dar armas para tratar a un paciente con inflamación tipo 2, ¿no? La que sigue, por favor. Y justo, de fenotipo, endotipo y regresar, ¿no? Cuáles son las características observables y qué biomarcadores encontramos, y vamos a estar en un círculo vicioso de encontrarlos, buscarlos, esteroides, ya nos sirvió este biomarcador, ahora vamos a encontrar otro, ¿no? Así. Entonces son las diapositivas que no tenían que estar ahí. Si las aburrí, no creo, porque es muy importante, pues. Pero bueno, estas guías de bolsillo de Euforea pueden verlas, cuándo tenemos que empezar cada una de las cosas, paso 1, paso 2, cómo vamos subiendo, si hacemos lavados con xilitol, si hacemos lavados con budesonida, si hacemos... De verdad, se tardan 5 segundos, se las paso yo. Todos los que quieran me mandan un mail o un WhatsApp y les mando los artículos, pero esta la pueden conseguir en internet, está regalada y está padrísima. La que sigue, por favor. Y aquí es una comparativa de lo que les estaba platicando. ¿Qué vamos a...? Ok, ya sabemos que no funcionó o funcionó a medias, que es muy importante. Los lavados nasales, los esteroides nasales, los corticosteroides en ciclos cortos o largos y la cirugía, ¿no? O sea, todo funcionó a medias o no funcionó. Entonces, ¿cuál es la terapia que sigue? Afortunadamente tenemos un armamento más todavía, que son los biológicos en este caso, o los anticuerpos monoclonales. Entonces, ¿cómo nos dicen las guías que lo tenemos que prescribir? Lo que les estaba platicando, cuando empezaron estas guías dependía mucho de cada país, dependía de la economía de cada país, dependía de la disponibilidad y autorización del uso de los medicamentos en cada país, esa era la verdad, y para las diferentes enfermedades. Entonces, antes, por ejemplo en Italia, tenías que tener 2 o más cirugías fallidas, ¿no? Entonces también hay un punto que pues sí, los primeros pacientes claro que tenían eso porque no había biológicos, pero ahora ya te llegó un paciente contigo que pues, igual tiene una carga importante de pólipos, pero ¿qué vas a hacer? ¿O qué es primero, el huevo o la gallina, no? ¿Lo operas o le vas a dar biológico? Yo muchas veces me pasa con mis pacientes, ¿qué voy a hacer? Es un paciente que tiene rinitis alérgica, pero tiene una desviación septal, hipertrofia de cornetes, ¿qué haces primero? ¿Lo operas o lo mandas al alergólogo? ¿No? Entonces, antes, ¿no? Decías, no, pues lo opero, porque igual, ¿no? Bueno, antes de que existía la inmunoterapia, ¿no? Después obviamente empezamos a hacerlo, bueno, espero que lo hagan acompañando. A veces lo puedes mandar antes, a veces lo puedes mandar después, y a veces lo mandas y ya no lo tienes que operar, ¿no? Muchas veces pasa eso, y no nos estamos quitando chamba, estamos tratando de la mejor manera a nuestros pacientes. Con esto pasa igual, no es que no necesitemos la cirugía, en mi punto de vista, no es que no la necesitemos, hay que dirigirla a cada uno de los pacientes. Entonces, si se fijan, en el 2019 tenías, o sea, pues, ya criterios, todo de poliposis, y necesitabas historia o no de cirugía. Si no tenía cirugía, y eso es porque eran las guías europeas, pero depende de cada paciente. Les digo, en Italia tenías que tener 3 cirugías, en España 2 cirugías. ¿Saben qué pasaba? Yo he platicado con colegas en España, llegaban, abrían, pum, pum, ya cumplió el criterio para que les cubra el biológico, la seguridad social. Pues, qué tontería también. Entonces, obviamente, eso se fue cambiando y se fue analizando. Entonces, ya no tienes que tener una cirugía, inclusive en las guías. Tienes que cumplir criterios de inflamación tipo 2, de SNOT-22, de Nasal Polyp Score, o sea, por eso es que hay que hacerlos, porque si no también tú internamente vas a decir, pues la neta no sé si mi paciente tiene o no estos criterios. ¿Cuáles son las guías que están diciendo que tienes que hacer? Estas. Yo lo chequé en mis pacientes, no, pues no se vale, ¿no? La que sigue, por favor. ¿Y cuáles son las terapias o cuáles son los biológicos, que es todo el grupo que decimos los anticuerpos monoclonales, dirigidos y aceptados para rhinosinusitis crónica con pólipos? En México tenemos 3, ¿no? Dupi, omalizumab y mepolizumab, ¿no? Los demás están para diferentes enfermedades, en diferentes etapas. Ahorita nos vamos a enfocar en eso. Para asma hay más medicamentos, para demencias atópicas hay más medicamentos y cada vez se van a ir agregando más porque se van agregando autorizaciones para las diferentes enfermedades, ¿no? Y como les estaba explicando, o sea, ¿qué es cada uno? ¿A qué va dirigido cada uno? Así nos podemos igual otra plática gigantesca, ¿no? O sea, si nosotros queremos dirigirlo ante las 3 interleucinas más importantes en inflamación tipo 2, pues a eso van a ir dirigidos, ¿no? Pueden ser anti-IgE o anti-interleucina 13 o anti-interleucina 4, anti-interleucina 5, anti-interleucina 4 y 13 más o menos, ¿no? Antirreceptores de ciertas interleucinas, como dupilumab. La que sigue, por favor. No, la que sigue. Aquí sigue es que ese no me gusta. Ahí está. Bueno, este es parecido a la que le estaba diciendo que me gustaba mucho. Y es toda la cascada que va a ser. Está muy difícil de ver en esta pantalla. Y además ustedes todavía lo tienen más lejos que yo, creo. Pero bueno. Le vas a picar nada más. Le vas a hacer zoom. O sea, no, si quieres, hazle zoom out. Y van a ver nada más esto. O sea, pónganse a ver las interleucinas que están importantes nosotros, la 4, la 15 y la 13, ¿no? Y después, ¿qué es lo que está pasando? Toda una cascada, que más o menos es lo que estábamos viendo en la otra diapositiva. Y ahorita pícale, por favor, Diego. ¡Plac! ¿No? Eso hacemos si usamos un medicamento biológico,
¿no? O sea, quitamos toda esa cascada inflamatoria. ¿Por qué? Pues porque estamos quitando precursores de inflamación. Entonces, eso es muy importante. Obviamente tenemos que pensar si puede haber o no reacciones adversas, que vamos a ver que afortunadamente muy pocas, por cómo están dirigidos, ¿no? Pero es importante por eso saber qué hace cada una. O sea, se va a disminuir la disfunción de barrera, se va a disminuir la hiperplasia, se va a disminuir la hiperproducción mucosa, se va a disminuir la producción de fibrina, se va a disminuir el atrapamiento. O sea, todo lo que nosotros queremos que desaparezca en la enfermedad. Es que por eso se ve padrísimo esa diapositiva, porque parece magia, ¿no? Y por eso nos quieren quitar la cirugía, porque eso parece magia. La que sigue, por favor. Van a decir que estoy traumado de la cirugía, pero me gusta mucho, pues. Entonces, hablando específicamente de Dupilumab, se hizo un estudio muy padre, que ahora ya lleva un tiempo, se llama Sinus 24, Sinus 52. Se hizo en muchos países, uno de esos fue México, afortunadamente. ¿Y por qué se llama 24-52? Son las semanas que usaron para hacer el tratamiento con biológicos, ¿no? El primero se hizo tratamiento con 24 semanas y después se vigiló, y el con 52 fue para saber la concentración a la que necesitábamos usar este tipo de biológico que se llama Dupilumab, si necesitábamos aplicarlo cada 2 semanas o cada 4 semanas. Y obviamente se compara con placebo. Si se fijan en el brazo de abajo es Dupilumab 300 todas las 52 semanas, el siguiente brazo era 300 cada 2 semanas, el siguiente brazo era 300 cada 4 semanas y el otro era placebo, igual que arriba, ¿no? La que sigue, por favor. Entonces se fue siguiendo en diferentes cosas que son las que yo les digo que vale la pena que chequemos en nuestros pacientes. Entonces, ¿qué mejoró el Dupilumab? Mejoró la cantidad de pólipos, mejoró el tamaño de los pólipos, mejoró la calidad de vida, mejoró la imagen radiológica, mejoró el olfato, todas las anteriores, ¿no? ¿Cómo se ve comparando el 24 con el 52? Que es una cosa muy padre también. O sea, ¿por qué sabemos cuánto tiempo tenemos que usar el biológico? Por lo menos ahorita sabemos un poquito, todavía nos falta más en la vida, pues, nos faltan más estudios, pero sabemos que si también lo suspendemos, que eso está muy triste, como los corticosteroides orales, ¡pum!, se regresa, ¿no? Entonces, y en muchas cosas, puede ser el Nasal Polyp Score, o sea, me refiero a 24 versus 52 semanas, ¿no? Nasal Polyp Score, o pérdida del olfato, bueno, ganancia del olfato, o sea, sí va a haber una regresión importante. Si nos vamos a 52, eso está muy padre porque cada vez se va bajando más. Acuérdense que el 52 compara las 2 dosis placebo, pero cómo no sigue subiendo, que eso está muy padre. ¿Por qué? Ahora en los estudios, esto fue un estudio controlado, ¿no? Ahora hay estudios, por ejemplo, de Dupixent, hay uno que se llama DupiReal, que está muy padre, que es como en pacientes reales, ¿no? O sea, primero el apego de los pacientes, qué reacciones adversas y cómo se aplica esa dosis y cómo reaccionan los pacientes. Y la verdad es que son muy similares, afortunadamente, pero vimos otras cosas que son padres para saber en qué momento, que ahorita vamos a hablar de eso, no está funcionando el biológico, en qué momento cambiamos el biológico o en qué momento lo suspendemos, ¿no? La que sigue, por favor. Entonces, hablando de qué ha mejorado, lo que les dije todas las anteriores, pues bueno, disminuyó la opacidad de los senos, quítala, no me gusta esta. Entonces, la congestión nasal, claramente, ¿no? Vean la diferencia 24 y 52, la que sigue. Todo eso, o sea, lo podemos ver y medir, pero bueno, ahí está muy claro, ¿no? O sea, cómo se siguió al 52 y también la poca diferencia que había, ¿no?, entre si lo hacemos cada 2 o cada 4 semanas y por qué se escoge una versus la otra. La que sigue, por favor. Les estaba platicando, si te acuerdas que es inversa proporcional. Mientras más alta sea el score, quiere decir que más ítems estás reconociendo y más estás oliendo, o más estás reconociendo los olores. Con sniffing sticks es al revés, ¿no? O sea, porque es de cuenta de las diluciones y una cosa que se llama T-score. Por eso muchas personas les gusta porque es un poquito más fácil de leer y de entender. La que sigue. Y de realizar también. En Estados Unidos, a mí no me gusta y por eso no las uso, las OPSIT se las dan a los pacientes, entonces el paciente agarra el cartoncito y no sé si se acuerdan, se rasca, huele, lo hace y se lo pone, ¿no? Entonces ahí pierdes un poquito el control de hacer una prueba diagnóstica. Si tú le estás dando al paciente y lo rasca de cierta manera, se lo queda de cierta manera, cierra los ojos, abre los ojos, se la pone en una fosa 5 segundos, por eso a mí me gusta la otra, pero bueno, perdón la pausa esa, la que sigue. La calidad de vida, ¿no? En SNOT 22 y en VAS, o sea, una escuela visual análoga, la que sí. Y esto también está muy padre y es la que nos da mucho coraje, pero bueno, disminuye el uso de corticosteroides, que eso no nos da coraje, pero también disminuye el uso de cirugía, ¿no? Insisto, es muy importante tener esa estadística, la que sigue, pero hay que saber a qué paciente le toca a cada uno. O sea, por eso puse el ejemplo muy bobo, pues, pero que todos nos podemos identificar con una desviación septal y una hipertrofia de cornetes y el tratamiento con alergología, cuál es primero, cuál no, le quitas uno, le das el otro, ¿no? O sea, hay que saber en cada paciente qué necesita. Si la carga sistémica de enfermedad es importante, tiene asma, ¿no? Entonces igual primero le empiezas biológico y luego lo operas.
o le empiezas biológico y no necesito cirugía, ¿no? Entonces eso depende de cada paciente. Hay pacientes que justo igual se van a tardar en aprobación del seguro o no tiene acceso rápido a biológicos, entonces le das una cirugía, disminuyes la carga inflamatoria, no la carga de enfermedad sistémica, la carga inflamatoria local y luego buscas otra terapia, ¿no?, biológica. Entonces depende de cada paciente. Por eso hay que valorarlos y detectar la inflamación tipo 2 y la carga de enfermedad, la que sigue, por favor. Y esta es la otra cosa, o sea, son medicamentos afortunadamente bien tolerados. Las reacciones adversas son muy pocas, ¿no? Es un medicamento que se inyecta de manera subcutánea. Entonces, ¿cuál va a ser la reacción adversa más frecuente? Dolor en el sitio de inyección, ¿no? Pero si se dan cuenta, pues creo que es si se dan cuenta, el placebo también es el más doloroso. O sea, pues estar inyectando a nadie le gusta. O sea, ni a los diabéticos tipo 1, ¿no? O a los diabéticos tipo 2 que usan insulina. Pues esa va a ser la reacción adversa más frecuente. ¿Qué pasó en este estudio? Que esto es de Sinus 52. Le pueden dar suma ahí, pero hubo 2 muertes, por ejemplo, ¿no? Que eso nos sacó de onda cuando salió el estudio. Pero afortunadamente no tuvieron nada que ver con el tratamiento, ¿no? Un paciente le dio un infarto que estaba en el grupo placebo y a otro paciente le dio un derrame cerebral que estaba en la parte de dupilumab, pero no tuvieron nada que ver con la reacción del medicamento. Fueron cosas aisladas totalmente. ¿Cuál es la que nos preocupa mucho, o nos preocupaba mucho? La eosinofilia. ¿Por qué? Porque tú estás bloqueando la cascada inflamatoria y ¿qué va a pasar con todos los eosinófilos periféricos que tenías en los tejidos? Pues se quedan ahí, ¿no? Entonces empiezan a aumentar. Pero os estaba diciendo, si ustedes se acuerdan del otro esquema que puse, cómo bloqueas algo, pues todo lo que estaba de este lado se va a empezar a acumular, así de fácil. ¿Y qué va a pasar con eso? Entonces, las hipereosinofilias transitorias nos sacaron mucho de onda al principio, después nos dimos cuenta que eran efectivamente transitorias, en lo que empieza a haber otras cascadas y empieza a haber una disminución en la producción de interleucinas que hacen que haya más eosinófilos. Pero si hay pacientes que tienen hipereosinofilias y hay pacientes que tienen que suspender el tratamiento dependiendo del grado de eosinofilia y dependiendo si tienes otra enfermedad sistémica, ¿no? O sea, como poliangitis, por ejemplo. La que sigue. Y en general, estas son las más frecuentes, por si les preguntan a sus pacientes, y si se fijan, ninguna es un criterio de suspender un biológico en la mayoría de los pacientes, ¿no? O sea, la más frecuente es artralgia, pero puedes tener insomnio, puedes tener dolor dental, ¿no? La que sigue, por favor. Y eso es lo que le estaba platicando, que esto ya es un poquito más para terminar. O sea, ¿cuáles son los criterios para saber si la terapia biológica o el biológico que estamos utilizando sirve? ¿No? Porque pues, es una lana, ¿no? Es otra terapia, hay que estarla también checando que funcione. ¿Y cómo vamos a ver que funciona? Si nosotros valoramos bien al paciente desde el principio con todo lo que le estaba platicando, olfato, nasal polyp score, escala de calidad de vida o SNOT 22, pues si cambian esos criterios, si mejoran, pues está mejorando con esto, es que es A más B, pues está muy fácil, pero si no lo hacemos desde el principio, no sabemos si nuestro paciente va a mejorar. Y entonces por eso están esos criterios que nos dio Euforea. O sea, ¿hay una reducción del tamaño de pólipos, que es nasal polyp score? Sí. ¿Hay una menor necesidad de corticosteroides orales? Eso no hay ninguna escala, lo sabemos. Lo tuvimos que dar una terapia de rescate para disminuir los pólipos o para mejorar la calidad de vida o evitar complicaciones. Si lo tuvimos que estar dando, pues entonces ¿para qué le estábamos dando un biológico, no? Mejoría en la calidad de vida, olfato, ¿no? Y menor impacto de comorbilidades. Todo eso son mediciones que ya hicimos previamente. Se tiene que, por lo menos, valorar a los 6 meses y tenemos, si tienes algunos criterios, ¿no? Vas a tener una respuesta excelente, pobre, sin respuesta. Si tienes cero respuesta al tratamiento después de unos 6 meses, la mayoría de las veces vas a suspender el tratamiento. La mayoría de las veces. Hay algunos casos muy, muy específicos que puedes continuar hasta el año. Pero la mayoría de las veces los vas a suspender porque no hay una mejoría. La que sigue. Un poquito más de lo mismo, nada más. O sea, depende de la Euforea 2021 en lugar de 2023. Antes decía que es muy importante, que es otra cosa que se llama medicina de precisión y que involucra mucho a la decisión del paciente. El paciente te va a decir qué tanto mejor, porque lo que le estaba platicando, el paciente puede tener 4 pólipos. Tú lo ves y te da un infarto porque dices, no puede ser. Le hice la mejor cirugía y además está con biológico y tiene 4 pólipos. Y el paciente está feliz de la vida. Entonces, por eso también es muy importante el feedback o la retroalimentación del paciente y cada vez se va a ir considerando más en la respuesta al tratamiento. Porque si el paciente mejoró su olfato, no le va a importar tener un pólipo. Ustedes lo van a ver, no me van a dejar mentir. La que sigue, por favor. Bueno, entonces ahí decía, ¿qué tanto es aceptable la mejoría del tratamiento? Entonces vas a decir justo lo que está platicando. Si hay una mejoría importante o aceptable por el paciente, vas a dar un ciclo de rescate, vas a cambiar el biológico, lo vas a suspender. Hay algoritmos para cada uno y van a llegar a su momento cuando tengan pacientes con eso y no va a haber duda, ¿no? Y si tienen duda, nos hablan. ¿Vale?
¿Cuándo considerar el biológico? Y eso yo se lo acorto un poquito con lo que le está diciendo la doctora. O sea, una carga mayor de enfermedad, pueden leer lo que quieran ahí. Si tienes una carga importante de enfermedad, va a mandar la enfermedad que mayor gravedad en la calidad de vida o morbimortalidad tenga, punto, ¿no? O sea, ese es mi punto, es el que yo pienso, ¿no? Obviamente hay muchos en las guías, lo que quieran, pero para mí es esa. O sea, si mi paciente, y a veces siente feo, y nosotros hicimos un ejercicio importante en este estudio de Italia, comparamos muchos pacientes, participamos en esta toma de decisiones, y entonces, obviamente había diferentes criterios, pero justo, pues el paciente, ¿qué es lo que lo trae a la consulta? La descarga posterior al aparato del olfato, o que no respira y ya no puede responder ni a la triple terapia del asma, ¿no? Entonces, pues obviamente vas a cambiar al anticuerpo monoclonal que esté dirigido a controlar sus síntomas de asma, no te vas a quedar con el que le reduce los pólipos, ni modo, ¿no? Y después puedes hacer pruebas entre uno y otro, por eso pues es cuando ya tenemos un sistema de salud que tiene todas esas alternativas para saber cuál es la mejor. Todavía no tenemos esa evidencia, por lo menos en nuestro país. ¿Cuándo considerar disminuir un biológico? Esto está padrísimo, eso sí son las nuevas guías. ¿Cuándo vamos a considerar? Porque ya sabemos, ¿funcionó el biológico? Sí o no, punto. ¿Cambiamos de biológico? Sí o no. ¿Cuándo vamos a suspenderlo? Que es lo que muchas veces me preguntan en estas pláticas. Ok, después de las 52 semanas de gastar tanta lana y de que respondiera padrísimo el paciente, ¿cuánto tiempo lo va a usar? Es una enfermedad sistémica, ¿lo va a seguir de por vida? La primera respuesta a esa pregunta era sí, ¿no? Actualmente, afortunadamente, sabemos que no necesariamente. Hay pacientes que son respondedores rápidos, hay pacientes que son respondedores lentos. ¿Cómo vamos a ver cuál es cada uno? Dependiendo del seguimiento que le estamos dando y la reducción en los antihematología y en los criterios y en los biomarcadores, ¿no? Entonces, afortunadamente ya tenemos en las nuevas guías una definición muy bien establecida de qué es curación y de qué es remisión. Y eso está padrísimo porque cuando tenemos un paciente en remisión, igual que en cualquier otra enfermedad, sabemos que podemos suspender una terapia, ¿no? Y en este caso son los biológicos. Eso está muy padre. La que sigue. ¿Y cuándo considerar la suspensión? Pues lo que estamos platicando, o sea, o hay un empeoramiento o hay una reacción adversa que ponga en peligro la vida, ¿no? O que el paciente no quiera, que eso también es muy importante y no viene ahí, ¿no? O no hay nada de respuesta después de los 6 meses de tratamiento. La que sigue, por favor. Entonces, lo que le estaba platicando, aquí incluyen, no lo habíamos incluido otras veces, porque no estábamos hablando tanto del asma. Si hubiera sido el asma, hubiéramos hablado todo el tiempo de Gina en lugar de Euferea y EPOS y lo que quieran. Pero bueno, pues que obviamente reconocen que estas terapias sirven para esto. Punto. La que sigue. Y este cuadrito a mí me gusta mucho porque también después me dicen, es que ¿por qué Dupilumab? ¿No? O sea, ¿por qué salud vale la pena recetar Dupilumab en lugar de los demás? O de los demás que están aprobados para una renovación crónica. Entonces, muchas veces yo les digo, este no es un metaanálisis, es un estudio padrísimo que juntaron diferentes estudios, porque hacer un metaanálisis de biológicos estaba muy difícil, sobre todo en ese tiempo. ¿Por qué? Pues porque son difícil que homologaran los criterios porque se seguían estudiando, así de fácil, ¿no? Entonces, buscaron todos los estudios y los relacionaron a los resultados, ¿no? Que es diferente evidencia estadística, pero la verdad es que sí está muy padre. Y sí, yo siempre digo, no tienes que ser un rocket science para saber cuál está más en verde, ¿no? ¿Qué mejora más en verde? ¿No? O sea, si más se acerca a lo verde y más se distancia de lo rojo y de lo negro, es un medicamento que en todos esos criterios tiene una mejor respuesta que los demás. Acaba de salir un estudio muy bonito de la competencia que se llama Synapse, ¿no? Que es de mepolizumab, que también, que no pensábamos que mejoraba tanto el olfato, pero ya sabemos que sí también, ¿no? O sea, depende en ciertos pacientes. Pero si se fijan ahorita, hasta ahorita, el que más verdes tiene es ese, ¿no? Y por eso, para rinosinusitis crónica con pólipos, es el que mayor evidencia nos ha dado, punto, de mejoría. Estos son nada más para que sepan cómo está aprobado, ¿no? En México, y cómo está aprobado en otros países, y cuál es la dosificación, que también eso me preguntan, pero ya lo vimos en el Sinus 52, ¿no? O sea, la dosis que está aprobada y la dosis que tenemos que usar son 300 miligramos, subcutáneos, cada 2 semanas, ¿no? Como conclusiones, la rinosinusitis crónica con pólipos va a tener un impacto importante en la calidad de vida y en el olfato y obviamente en los costos, como lo vimos, ¿no? Y en las complicaciones y en la carga de enfermedad. La mayoría de los pacientes de este tipo de enfermedad tienen inflamación tipo 2. No hablamos tanto de eso, pero no vas a hacer 100% inflamación tipo 2. Vas a tener un poquito de inflamación tipo 1 y un poquito de inflamación tipo 2, pero la mayoría del fenotipo y el endotipo va a ser así inflamación tipo 2. Por eso estamos con esta terapia. Pero eso no quiere decir que no tengas un poquito de alergia normal, ¿no?
Importante, igual que cualquier otra enfermedad, si no vamos a estar bien controlados, vamos a tener una mayor carga de enfermedad, vamos a tener mucho más morbimortalidad. Y esta cosa que a mí no me gusta tanto la frase de tratamiento médico apropiado, sino yo siempre les digo a mis pacientes terapia médica máxima, ¿no? Constituye la base del tratamiento. Si hay una falla, como muchas veces ahora decimos que la cirugía no sinusal está recomendada cuando hay esta falla en el tratamiento, pero es una parte del escalón que nos va a llevar a otra terapeuta, como la respuesta a biológicos. Y lo que les estaba platicando, si medimos la pérdida del olfato y la calidad de vida, son criterios de indicación, de respuesta y de pronóstico. Entonces, hay que medirlo, punto, por favor, quédense con eso. Lo que les platiqué de la última diapositiva, en la mayoría de las variables y en los estudios que tenemos hasta ahorita, hasta uno que acaba de salir en 2024, mejoraba todo, mucho más que los otros en rinosinusitis crónica con pólipos, ¿no? Y como última se quedan, y gracias a que tenemos otros especialistas aquí, hagan equipo, por Dios. O sea, llévense con su neumólogo, llévense con su patólogo, llévense con su alergólogo, ¿no? O sea, es muy importante. De verdad, nada más tenerlos en el mismo. Oye, si tienen un paciente con rinosinusitis crónica con pólipos, ya saben cómo va a seguir el paciente. Eso es muy padre. Y también como paciente se siente padrísimo que te aborden de manera multidisciplinaria y que sabes que tu enfermedad sistémica está tratada de manera adecuada, y no nada más con cirugía, pues. Y eso es todo. Las aprobaciones y ya está. La que sigue, ya. Sí, o sea, nomás es COFEPRIS, ¿está aceptada? Sí. La que sigue. La que sigue. Ahí está. Eso, muy bien. A ver, dale una más. Una más. Ahí está. Ahora sí. Llegué un poco tarde, no sé si ya lo explicaste, Ajá. pero ¿cuál es el mecanismo de acción, la manera en que el biológico va a hacer eso? Okay. O sea, es una buena pregunta. Y justo la imagen una de las que puse decía eso, y hay otra que está muy bonita, pero o sea, hay muchos tipos de dianas de los anticuerpos. ¿O tú querías responder? Si quieres responder, puedes responder. Lo vas a responder mejor que yo, seguramente. De los anticuerpos monoclonales van a estar dirigidos a cierta diana nada más, ¿no? Que eso es muy bueno porque tienes mucho mayor precisión. En el caso de dupilumab, ¿no? Inhibe la interleucina 4 y la 13 porque inhibe el receptor alfa, de la subunidad alfa. Quiere decir, lo bloquea y hace que esas interleucinas primero no se produzcan más y no accionen de manera crónica y hagan una cascada de inflamación. Esa está muy buena. Les voy a mandar la otra que justo dice qué hace cada una, ¿no? Porque después como que nos queda en la mente, bueno, pues ¿qué hacía la 4 y qué hace la 13? ¿No? Entonces, por ejemplo, la 4 va a tener mucha disfunción epitelial de la barrera epitelial, entonces va a perpetuar el daño, ¿no? O sea, si tú haces un hoyo como en la capa de ozono y esa interleucina lo está haciendo, pues va a hacer que sea mucho mayor la agresividad de cualquier patógeno que va a entrar, en este caso alergenos o hongos, ¿no? Entonces, inhibiendo la 4 hacemos esto, pero también inhibiendo la 4 disminuyemos la cantidad de reactivación de macrófagos y de eosinófilos y de mayor producción de interleucinas. La 13, por ejemplo, hace que si nosotros la bloqueamos, deja de haber depósitos de fibrina y entonces se dejan de hacer mucho mayor pólipos, porque le estaba platicando, se retiene fibrina, se hace retención de líquidos y se forman pólipos. Entonces, cada una de las interleucinas va a hacer una cascada subsiguiente y si nosotros bloqueamos el primer receptor, yo les explico a mis pacientes como les explico cómo sirven los antihistamínicos, ¿no? O sea, bueno, y me van a igual a criticar, pero yo siempre les digo, a ver, las células tienen bracitos, ¿no? Y tienen receptores, y entonces se produce histamina porque hay unos receptores, se empieza a producir esta sustancia y entonces llega y el antihistamínico tapa ese receptor y entonces ya no va a haber histamina. Muy básico, se los explico a mis pacientes. Pero es eso, estamos bloqueando receptores de cascadas inflamatorias que van a dejar de tener los efectos de cascada o de diferentes acciones en el tejido de la vía respiratoria superior, ¿no? Estamos hablando de este caso. Porque si hablamos de la vía respiratoria inferior, pues obviamente hay broncoconstricción, mayor secreción, o sea, hay muchas otras cosas, pues, ¿no? En la vía respiratoria superior, rinosinusitis crónica con pólipos, esos son los altos que ponemos. No sé si me expliqué. Es como una vacuna que va y tiene capacidad de bloquear todos los receptores. Nosotros la reproducimos o la dosis es suficiente para ir a todo el cuerpo a bloquear los receptores. Esa es la pregunta. Sí, o sea, esa es una buena pregunta. O sea, por algo se hacen los estudios igual que en cualquier otro medicamento, o sea, así como te podemos pasar al
los antibióticos, ¿no? O sea, la cantidad mínima inhibitoria, ¿no? Así se llamaba. Sí, no me dejarán de mentir. O sea, ¿cómo sabemos cuál es la dosis de la ceftriaxona o de la clindamicina? Pues justo, ¿no? Valoramos la cantidad mínima necesaria de ese medicamento para inhibir el sobrecrecimiento bacteriano. Lo mismo pasa con esto. ¿Cuál es la dosis que necesitamos hacer? Y además, ¿de qué forma la necesitamos hacer llegar? En este caso, una inyección subcutánea. ¿Cada cuánto? Y pues, ¿a qué miligramos, ¿no? Entonces, no es una vacuna, no es una aplicación, una dosis única, no. Es un medicamento que tienes que estar distribuyendo y haciendo llegar a cada sitio, pues. Se supondría que la dosis que se da cada 2 semanas es más o menos suficiente para bloquear la mayoría de los receptores necesarios durante ese tiempo. Así es. Y está en circulación y dura ese tiempo, es estable ese tiempo. Así es. O sea, como una vida máxima, pues. Y la otra cosa que es muy importante es, eso sí va a depender, y es lo que hemos estado aprendiendo actualmente, de cada paciente, ¿no? Hay pacientes, lo estaba platicando, yo tengo un paciente que me impresionó, ¿no? O sea, que tuvo, creo que 3 meses o 4 meses de DUPI, y ya, lo dejó porque yo nunca le vi un pólipo, o sea, después de eso, después de cirugía y DUPI, pues, entra en una categoría que se llama respondedor rápido. Antes de esos 6 meses respondió y dejó el tratamiento, pero no todos son así, ¿no? O sea, yo les hago la equivalencia de los metabolizadores rápidos de alcohol, pues, ¿no? O sea, te puedes tomar una cuba y te emborrachaste, o te puedes tomar una diaria y no te emborrachaste, ¿no? O sea, esa es lo que le explico a mis pacientes, no a ustedes, pero justo hay pacientes respondedores rápidos, hay pacientes respondedores lentos y hay pacientes que no responden. Eso también es importante. Aunque tengas mucha carga inflamatoria tipo 2, porque lo estaba platicando, como decían mis profesores, puede ser cacarizo y andar en bicicleta, puedes tener muchas cosas, ¿no? O sea, no eres un paciente que tiene inflamación tipo 2 100%, eso no existe. Somos un mosaico importante. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta, alguna duda? ¿Seguros? ¿Cuál es la experiencia más frecuente en el caso de usted, doctor? El hecho de hacer equipo. Dime tú, porque no. Equipo entre alergo, inmuno y otorrino. Digo, por la cuestión de la calidad de vida, yo pensaría que, no sé, la combinación perfecta, ¿no? O sea, entre lo opero, le pongo biológico, mejoro la calidad de vida en ese momento y el paciente pues también se ve beneficiado de la cirugía, ¿no? Sí, claro, ¿no? O sea, porque el perfil TH2 va a estar ahí y le va a dar dermatitis y le va a dar asma y va a requerir a lo mejor el biológico 52 semanas y después por la dermatitis lo va a seguir utilizando. Entonces, ahí en la diferente cuestión... dosis sin dermatitis, pero sí. Y ahí en la cuestión del impacto en la calidad de vida, o sea... ¿Quién manda? La carga de enfermedad. O sea, sé que es una respuesta ahí como que suena muy... Pero justo, o sea, yo tengo pacientes que me han llegado por dermatitis atópica, o sea, me los han mandado y de repente encontramos pólipos, ¿no? Por eso también es muy importante. O sea, no nada más es para atender al paciente de manera integral, sino para que tus colegas sepan qué van a hacer con esa enfermedad que lleva un rato, ¿no? O sea, igual y mejoró mucho un paciente con todo lo que hicimos para tratar la dermatitis atópica y después a los 16 años llegó, o sea, porque acuérdense que es otra cosa también que tiene que ver con la respuesta al tratamiento. Depende de la presentación, de la edad o el tiempo de presentación de la enfermedad. Eso está padrísimo también. No es lo mismo un paciente que llega a los 21 años con una rinoceronte crónica con pólipos que un paciente que llega con 52 años. Y eso también nos habla de la respuesta a la enfermedad y de la respuesta o pronóstico de la enfermedad, ¿no? O sea, del tratamiento. O sea, ¿cómo va a responder al tratamiento un paciente de 21 años versus uno de 52? Eso está muy padre porque nos habló de la carga de la enfermedad, de la historia natural y de lo que nosotros la vamos a interrumpir en ese momento. Eso también es algo que estamos aprendiendo. Todavía se sigue haciendo porque no llegaban con nosotros todos los pacientes de 21 años, llegaban los pacientes que llevaban un rato operando y la mayoría tenían 40 para arriba. No, y la fenotipificación Claro. del paciente es como lo más importante, porque aquí vemos eosinófilos de 1000 y IgEs de 3000, o sea, la realidad Claro. es que no vemos al paciente clásico, ¿no? Sí, Cancún sí. es muy alergénico, Sí, claro, entonces claro. son pacientes de síntomas comórbidos en muchos Claro. aspectos. Sí, sí. Y pues hablar del asma también es importante en este perfil TH2, ¿no? Claro. Que también los asmas alérgicos son bien importantes tratarlos en conjunto. Sí, definitivamente. ¿Alguien más? ¿No? Muy bien. Pues nada, espero que les haya gustado y sí,
ahí está mi QR si lo quieren leer, un mail, WhatsApp, lo que sea. De verdad hay unos artículos bien padres, o sea, yo sé que se escucha pues, muy nerd, pero están muy padres. O sea, sobre todo los últimos, que son los de la vida real. Esos están todavía más padres, porque leer estudios clínicos aleatorizados, pues sí está muy padre, pero está mucho más, hace mucho más sentido en mi cabeza leer de los pacientes reales, ¿no? Bueno, Mira. Gracias. si no hay más preguntas, pues agradecemos al doctor Dibildox por su excelente ponencia y por esta información. Gracias. Y pues damos por terminada la sesión del mes de julio. Gracias, muchas gracias a todos. Gracias, Diego.